Esto ya hemos estado hablando sobre el tema de vivir y compartir a Jesús. O dar testimonio como a usted le parezca mejor. Y ese es el tema que hemos tenido este año, pero también la importancia del Espíritu Santo. Nadie puede tener fuerzas para compartir de lo que Dios ha hecho si no hay el respaldo del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso hay muchas personas que quieren ser buenos predicadores o quieren ser pastores, pero no se dan cuenta y se les olvida lo que Jesús dijo. Esperan que sean vestidos del poder de lo alto. Y esto es muy importante. Entonces, como miramos aquí, hoy tenemos el tema sobre esto que hemos dicho, vivir y compartir. Y algo que estamos mirando también sobre atando los cabos sueltos. Los apóstoles de Cristo, ustedes fueron lectores de la Biblia, tuvieron dificultades, tuvieron entre ellos inconvenientes, no hubo acuerdo en muchas cosas. Ustedes notan que en todo el tiempo, a los 3 años y medio que estuvieron con Jesús, algunos querían estar más cerca de Él, más cerca de Él. Y así que había un poquito de celo entre ellos. Y Jesús no estuvo de acuerdo con eso. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús fue a buscarlos, que estaban pescando, ya se han vuelto a pescar porque hubo duda? Es tremendo, yo estaba pensando que cuando ellos querían estar cerca, querían ser los primeros. Ahora saben que Jesús murió. Quedaron tristes. ¿Sabe? Pero tal vez algunos dirían, ahora ni para el uno ni para el otro. Jesús ya se murió. Porque había duda todavía de la resurrección del Señor. Entonces, ese vacío que, como yo le decía, el vacío que dejó Jesús corporalmente, gracias a Dios, a la promesa que el Señor dijo, yo os enviaré la promesa de mi Padre. Entonces, hermanos, es muy importante verdaderamente eso entender cómo podernos nosotros equipar para llevar el mensaje, para compartir la palabra, para dar testimonio del Señor. Vamos a orar y que el Señor nos ayude y nos dé entendimiento. Padre de la gloria, este es un momento hermoso cuando podemos estar en tu casa. Y gracias por cada hermano que está reunido acá, pero también damos gracias por todas las iglesias, de todas las denominaciones, aún iglesias que hay desde 20 personas de la membresía hasta iglesia de miles, como se escucha. Pero que todos somos una sola iglesia delante de ti. No hay varias, es una sola. Donde entre todos formamos el cuerpo de Cristo según tu palabra, y como dice el apóstol Pablo. Siendo muchos miembros, somos un solo cuerpo. Señor, que no haya división entre nosotros ni en pensamiento, ni en nuestro dicho, de ninguna manera. Creamos, Señor, que todos los que han sido redimidos por la sangre de Cristo, ellos son el cuerpo del Señor. Ellos son los que están escritos, estamos escritos en el libro de la vida. Enséñanos, Señor, a amar a nuestros hermanos, sea de la denominación que sea, en el nombre de Jesús. Amén. Y yendo a los Hechos, capítulo 1, 12 al 26, como yo le decía delante, yo leo despacio, y ojalá que todos los que pasemos, aunque sepa leer muy rápido, trate de leer despacio. Me gusta, ¿no? Cuando una persona sabe leer rápido, pero aquí leer despacio. Bueno, yo tengo la disculpa que no puedo ver porque tengo un poquito de dificultad de los ojos. Pero este tema que vamos a leer, este párrafo,
nos habla, y póngale mucho cuidado si usted está leyendo, lea pasito para que yo pueda seguir leyendo acá y me esperan después. Dice la palabra así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino a un día de reposo. Y entrando subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó de en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David, acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado entre nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con sus salarios en iniquidad, compró el campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los que habitaban en Jerusalén, de la manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: se ha hecho desierta tu habitación, y tome otros oficios. Es necesario, pues, que de entre los hombres que han estado junto con nosotros desde el día que el Señor, hasta el día que el Señor fue alzado arriba, entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue subido arriba, que me cambié, se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José llamado Barsabas, que tiene por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muéstranos cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte del ministerio apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y le echaron la suerte, y cayó sobre Matías, y fue contado con los 12 apóstoles. Amén. Amén. Entonces, realmente, como ya les había dicho, esta situación entre ellos, había diferencias, pero vemos lo que realmente hace Dios. Tengo 3 puntos ahí. Este primero es: confiando en la palabra de Dios, afirma nuestra fe. Amén. Confiando en la palabra de Dios, afirma nuestra fe. Entonces, cuando dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino a un día de reposo. Camino a un día de reposo, algunos de los que saben dicen que eran 1080 metros. El último que estuve descubriendo es que eran 900 metros o 2000 codos. No importa, lo que habla es de un día de reposo. Era lo máximo que podía recorrer un judío que fuera fiel
al día de reposo. Así que no podían, si era fiel al día de reposo, porque por eso murmuraban a Cristo, porque Jesús no fue fiel al día de reposo, ¿verdad? Entonces hacía cosas el día de reposo y lo murmuraban. Ahora, ahí en el aposento alto moraban los apóstoles. ¿Cuántos apóstoles quedaban? 11. Lo más hermoso es que el Espíritu Santo había hecho una obra grande ya, aunque todo no ha sido manifiesto de completamente la promesa del Espíritu Santo del Padre. Pero ya habiendo resucitado, ya los hermanos de Jesús ya creyeron. Porque como muchos dicen, un refrán entre nosotros, hasta no ver, no creer. Por eso Jesús dijo, bienaventurado el que no vio y creyó. ¿Cuántos saben bienaventurados hay acá? Amén. Y esto es lo que ya entendieron. Las palabras que Jesús les ha hecho, donde está en Lucas 24, 44 al 49, cuando Él les dijo, ya había resucitado, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento, hasta ese. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos, dice el Señor, ustedes son testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Qué lindo es que después del Señor ser resucitado, presentarse en cuerpo otra vez y decirles, recordarles lo que Él les había hablado, lo que Él les había dicho antes, y ya lo veían. ¿Acaso no se acuerdan de lo que yo les dije? Que era necesario que muriera y resucitara al tercer día. ¿Acaso no se acuerdan? Y por eso les repito, y por eso les dije, quiere decir en palabras de nosotros, en nuestro castellano. Por eso yo les dije, y aquí estoy. ¿Ah? Y aquí estoy. Ahora, como ya vemos, cuando ellos se dieron cuenta, porque realmente los apóstoles quedaron tristes, desconsolados, de pronto desorientados, porque ya su maestro no sabía. Ellos estaban diciendo, bueno, yo quiero ser el primero, y aún la madre de Zebedeo estuvo intercediendo al Señor, quiero que en su reino mi hijo, uno esté a la izquierda y el otro a la derecha. Cuando estés en su reino, que Jesús le dijo, usted no sabe lo que hice, eso no me pertenece a mí. Ustedes se acuerdan, buenos lectores, ¿no? Entonces, realmente el Señor tuvo que soportar cosas de los apóstoles. ¿Cuántos padres de familia hay acá? A veces hay que soportar problemas en nuestros hijos o en nuestros hermanos. Y hay que soportar. Y Jesús, ¿ves si les llamó? Porque alguna vez les dijo, oh, incrédulos, ustedes sí no. Oh, ustedes sí no. ¿Hasta cuándo? Dice una vez el Señor. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? Como que parece que el Señor se estaba cansando de soportarlos. Y entonces por eso, si el Señor, yo digo una cosa, ¿qué hubiera pasado si el Señor
se levanta de la tumba y al cielo. Y aunque el cuerpo no parecía, pero algunos habían inventado que era que los discípulos de Cristo se habían robado el cuerpo de Jesús para esconderlo, para que la gente no creyera que él había resucitado, ¿cierto? ¿Qué hora pasar? El Señor no vuelve a buscar a estas ovejas que se habían descarriado. Se queda así la resurrección de Cristo. No había pasado nada. Y por eso él tuvo que decirle, aquí estoy. Pero ya oyéndolo resucitaron y regresaron y subieron al aposento. La palabra significa subir al aposento alto. Tiene un significado de acercamiento a Dios. ¿Por qué? Usted encuentra en muchos textos en el Antiguo Testamento cuando habla de subir al monte. David dice, ¿quién subirá al monte santo? ¿Quién estará en su presencia? Los limpios de mano y puros de corazón. Nadie puede, en este sentido, lo que nos está diciendo, lo que nos podemos interpretar, nadie puede acercarse a Dios si primero no pasa por una limpieza espiritual. Por eso muchos quieren acercarse a Dios. ¿Por qué les dijo Juan el Bautista a los escribas y fariseos que querían llegar al bautismo? ¿Qué les dijo Juan? Un poco grosero. Generación de víboras. ¿Quién los enseñó? ¿Ah? ¿Quién nos enseñó a esconder el pecado? Les quiere decir. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. No penséis que son hijos de Abraham, porque Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Ya el hacha está puesta a la raíz del árbol. Todo árbol que no dé fruto será cortado. Algunos lo interpretan de una manera, otros de otra manera. El hacha está, la espada o el juicio está ya preparado. Y lo compara con un hacha que está lista para cortar lo que no da fruto. Hacer pues frutos dignos. Y aunque el tema lo tenemos de compartir, y si quiere compartir, primero tiene que pasar. Tenía un dicho recién convertido porque tuve muchas pruebas de recién convertido. Para los que conocen los trapiches de moler caña, Dios me ha pasado por el trapiche. Hay que pasar por el trapiche para poder subir a la presencia de Dios. Y así que nosotros los hombres somos tercos. Se nos olvida. Hasta a mí me pasa muchas veces, predica alguien, me gusta mucho escuchar porque yo poco paso aquí al púlpito, porque ya tengo quien me reemplace. Estoy contento por eso, ya no soy tan indispensable en esta iglesia, ni en ninguna otra menos. Porque gracias a Dios mis hijos son, ya me dé la gana, me toca aprender de ellos. Pero yo digo una cosa, estos apóstoles que había tanta tristeza por la muerte de su maestro, pero cuando lo vieron resucitado, ya hubo un gozo, pero habían unas emociones encontradas. Es que el Señor dejó un vacío corporal, ¿sí o no? Porque ya el Señor no estaba con ellos, aunque al rato fue regañón, pero lo estaba enseñando, les mostró amor, como todo un padre los acarició, los quiso. A ellos fue los únicos que les explicó las cosas. Vengan para acá, muchachos, las cosas son así, mientras que los fariseos no fue así. Y usted nota que los mismos
discípulos le dijeron al Señor, ¿por qué a nosotros nos pica y a los fariseos los guía, no los fariseos? Y Él les dijo, ¿por qué? No tengo tiempo de explicar todo eso. Usted ya lo sabe. Pero ya cuando se va el ser querido, como dijo una vez una señora amiga que le trabajé mucho tiempo cuando era joven, se murió el señor, el doctor Rafael Jiménez. Se murió mi Rafaelito, decía, cuando él me abrazó. ¿Qué falta que me hace? Aunque peleamos casi todos los días, pero ahora lo echo menos. Lo extraño. Entonces, allí ya el Espíritu Santo hizo una obra grande, el gozo tremendo, aunque los sentimientos encontrados, pero el gozo. ¿Por qué? Jesús les había dicho, yo no me voy sin dejar el Espíritu, pero digo, y lo último que leo, yo me voy para que el Espíritu Santo vuelva, ¿cierto? Para que el Espíritu Santo quedó reemplazado. Lo que yo le digo muchas veces a las viudas o a los viudos, cuando hemos hablado con mi esposa y estamos un poquito, ahí sabe que hoy estoy cumpliendo 58 años de casado. Para que se, hoy, preciso, 58 años de casado en 1960, el 18 de febrero. Si estamos a 18, no estoy equivocado. Y hemos hablado mucho del vacío que va a quedar cuando yo me vaya primero, vacío para mi mujer, y si ella se va primero. Pero en medio de ese vacío hay una gran alegría. Me voy a ver con ella otra vez. Me acuerdo cuando murió el finado Sisto López, que me gustaba escucharlo predicar, uno de los primeros predicadores que hubo por las emisoras en el Nuevo Continente. Y cuando murió Sisto López, yo fui, de casualidad, fui al entierro. Y la esposa, él era mucho mayor de él, 10 años. No sé por qué él murió primero, Dios sabe. Me alzó a mí y me miró y se paró y me abrazó. Dios, se fue mi negro. Pero es por poquitos días. Pronto estaremos reunidos, pero no lloró. Qué gozo, qué alegría. Eso le pasó a los discípulos. Sabían que su maestro aparentemente había muerto. Pero él había dicho, estarán conmigo. Una vez les dijo que iban a tener un puesto, cada uno tenía, algo que ahorita se me olvidó, pero Dios les nombró gran galardón en el cielo. Y ese galardón que espera a los apóstoles es el galardón que me espera a mí y a usted, si cree de corazón. Algo que yo no sabía, yo les dije en el culto esta mañana, Jesús dijo, los primeros enemigos son los de su propia casa, los que están más cerca de su propia casa, dijo Jesús. Y yo pensé, eso está hablando de nosotros, de todos los hogares. Pero imagínense que yo investigando, y usted ya lo sabía, que no había caído en cuenta. Él tenía enemigos en su propia casa, que era de su propia familia. ¿Quieren saberlo por qué? Juan capítulo 7, 3 y 4. ¿Qué le dijeron sus hermanos? Dicen. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también sus discípulos vean las obras que haces. ¿Ah? Porque ninguno que procura hacerse conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aún, ¿están mirando allá? Porque ni aún ¿qué? ¿Tenía enemigos? Y a mí me da tristeza, vete.
Como que lo tratan como si fuera el criado de su casa. ¿Qué hace aquí en mi casa? ¿Cómo le parece? Así hicieron con el Señor. Qué cosa, ¿no? Como decía mi hijo que ya murió, que estuvo también predicando. Qué cosa. Segundo punto. Confiar en la palabra de Dios trae unidad. En la fidelidad y la palabra de Dios trae unidad. El versículo, volviendo otra vez al versículo 14. Todos perseveraban en unánimes en oración y ruego con las mujeres y con la María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Y estaban unidos los enemigos? ¿Con quién? Con los apóstoles, como que tal. No, esos tenían razón. Los que los seguían, esos tenían razón. Y ya por eso creyeron. Y ahí fue cuando se formó el patrón de la oración, porque se acordaron también en ese realmente el aposento alto, cuando se formó el patrón de la oración, porque citó en el versículo Juan 14:13, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que mi Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, ¿qué? Yo lo haré. Entonces, cuando dice reunidos como 120, estaban las mujeres con María, la madre de Jesús. Usted sabe que las mujeres que siempre siguieron a Jesús, sin duda, tenían que estar allí. Estaba María, la madre de Jesús, estaba Marta y María, estaba la esposa de Cleofas, estaba María Salomé. Así que todas las mujeres que habían seguido a Jesús se reunieron allí con los apóstoles, porque ellas habían seguido a Jesús, conocían muy bien. Entonces, ya no reinaba la incredulidad en la casa de Jesús. Eso borró. ¿Cuántos les pasó eso a su hogar? ¿En cuántos reinaba la incredulidad? Los enemigos de su casa. Ahora, aunque todavía es necesario tener enemigos por causa de la palabra, ¿cierto? Esta palabra, cuando lo mandan salir de ahí, de su casa, yo me pongo a pensar, ¿cómo se sentirá Jesús? ¿Cómo le parece a usted si está en su casa que tiene 5 hermanos? Porque 4 hermanos, según leía en un comentario que dice que en el libro de Josefo, que fue contemporáneo de Jesucristo, que habla de que María y José, o que ellos estuvieron en el hogar, 4 hermanos fuera de Jesús y 5 hermanas. Eso no dice mucho la escritura en los comentarios por fuera. Pero si una comparación, quién sabe si estarían todos ahí unidos, puede decir los hermanos, después están las 5 hermanas también. De eso no dice nada, si eran creyentes o no. Pero le dicen al hermano mayor, que siempre el hermano mayor era el que mandaba la parada, y lo echan de la casa. Fuera de aquí. Vete. Si es que sabía algo. Si quiere dar a conocer, no haga las cosas en secreto. ¿Qué le respondió Jesús? ¿Se acuerda qué le respondió Jesús? ¿Cuántos se acuerdan? No ha llegado mi hora. Y donde les dijo que el mundo, que los que amaban el mundo, bueno, ahí no me acuerdo, no lo tengo ese. Los hermanos que realmente ahí está en Mateo capítulo 13, 55, cuando decía la gente pensando, porque todos creían que Jesús era hijo de José.
Y dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Es donde encontramos la evidencia de que era una familia y que era una familia grande y que eran conocidos por el pueblo allá donde él vivía, de donde él era. Parece que todo esto sucedió en Nazaret. Pero el Señor soportó todas esas cosas y por eso dice, aprende de mí que soy manso y humilde y haré descanso para vuestras almas. ¿Cuántos han visto ese? ¿Qué dijo él? Aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi carga es ligera. Aprendan de mí. Hermanos, qué lindo es. Pero ya estos hermanos de Jesús, hay que aclarar que esos hermanos eran hijos. Si hay un hermano católico, con mucho respeto, porque he tenido problemas, ¿verdad? Por esto, la Biblia aclara que hijos de José y María, después de Jesús, porque Jesús fue una concepción virginal. Jesús fue una concepción virginal. Pero los hermanos de José, ellos eran hijos de María y de José. Por eso, ¿cuántos han entendido la palabra que dice la Escritura? Pero José no conoció a María hasta después de que Jesús nació. ¿Cuántos entienden eso? Levanten la mano que entienden eso. ¿Qué es eso? No hubo intimidad hasta después que el Señor... No podemos hablar, no vamos a blasfemar, decir que el Señor es hijo de José. Solamente son hermanos por María. Pero ahora, estos hermanos, Santiago, como usted ya conoce, escribe una epístola, se llama ¿epístola de qué? ¿Cuántos saben? Uy, hermano. Santiago escribió una epístola que se llama la epístola de ¿quién? Judas escribió una epístola que se llama ¿qué? ¿Dónde está esa epístola? ¿En qué parte de la Biblia? ¿Cuántos dijeron eso? Al pie de Apocalipsis. Muy bien, se ganaron el 10. Es importante, y dice que Santiago, pues a veces me gusta investigar mucho. Santiago vino a ser el líder principal de la iglesia en Jerusalén. ¿Cuántos sabían eso? Lean, investiguen. Vino a ser el principal, el líder principal de que eran como líder principal en la iglesia. Por eso damos la gloria a Dios, cómo Dios transforma vidas, transforma pensamientos, transforma culturas, transforma de todo, los comentarios, las dudas, las malicias, todas estas cosas, los celos que son del diablo. Pero cuando Dios nos lleva a cambio espiritualmente, entonces hay un cambio espiritual que nos lleva a la vida eterna y allí termina todo. Importante, hermano. Yo soy contento. Le decía yo a mi hijo Elías que día, esta semana, mirando un video de Luis Palau, con ese gozo de Luis Palau, de irse con el Señor. ¿Cuántos han visto eso? Que Luis Palau tiene cáncer. Le decía yo a mi hijo, yo quiero ser así. Yo quiero. Y verdad de corazón lo digo. Y se lo he dicho al Señor repetidamente. Quiero que cuando me dé cuenta que ya me va a llevar, yo no sé si decapitado, de alguna manera me voy a morir, yo quiero sentir el gozo. Yo quiero estar en la presencia de Dios. Y última vez me da mucho gozo. Por eso me da mucho pesar con la iglesia. Muchos hermanos son creyentes, pero de gozo no tienen nada. Algunos le tienen miedo a la muerte, muy templados, muy machos, como dicen, a lo puro macho. Pero porque están bien con buena corbata,
buen vestido, buena plata, buen carro, plata en el banco. Algunos dicen, yo vivo por fe porque me tengo una quincena de 4 millones y vive por fe porque le llega una. Eso no está por fe. Cuando llega el momento, cuando el Señor le dice, como le dijo a Ezequías, el rey de Judá, arregla tu casa porque te vas a morir. ¿Qué dijo Ezequías? Ay, sí, gracias, Señor. ¿Sí se puso contento? Se volvió para la pared y se puso a llorar como un niño. Se puso a llorar, como dice la canción, y me puso a llorar. Y viéndole llorar, el Señor le dijo, bueno, le voy a dar 15 años más para que no chille, para que no llore. Entonces yo me pongo a pensar en un profeta, un hombre como él, que era uno de los reyes más fieles a Dios, pero le tuvo miedo a la muerte. No dudo que yo también le tenga miedo, pero yo por eso le digo al Señor todo, yo quiero morir contento, feliz. Ojalá pudieran hablar con los hijos, reunirlos a todos y despedirme de mano apretada. Vamos a ver qué dice el Señor. El 3. Vamos al punto 3. Confiar en la palabra de Dios nos lleva a la obediencia. ¿Sí o no? Ninguno que dice confía en Dios y uy, se me pasa el tiempo. No me gusta eso. El enemigo que yo tengo es el reloj. Realmente. Y Hechos capítulo 1, 4 y 5. Volviéndole otra vez. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual él les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo y fuego dentro de no muchos días, dentro de pocos días. Esto era muy importante porque por eso era que cuando ya vieron el subir al Señor y se acordaron del país, corre para aposento alto. Y ahí se cumple lo que dice el salmista David. ¿Quién subirá al monte santo? ¿Quién estará en la presencia de Dios? El limpio de manos y puro de corazón. Estos hermanos de Jesús ya sentían la limpieza y habían visto, Señor, es verdad que el Señor resucitó. Qué pena con mi hermano mayor, vea que si era el Hijo de Dios. Qué pena. Pero se convirtieron en seguidores suyos de Cristo. Eran realmente de los 120 que habían allí reunidos en oración y ruego, los nuevos, los recién convertidos eran los hermanos de Jesús y viviendo en la casa de Jesús. Qué bueno. ¿Cómo le parece? Los recién convertidos, ¿dónde vivían? Chistoso, ¿no? ¿Cómo será uno a veces tener una familia grande? Y por lo que yo soy cristiano, soy pastor, pensar que todos son tan bien con Dios. Algunos tenemos confianza, como el caso mío, sí tengo esa confianza, gracias a Dios. Entonces, allí estaban unidos y cuando dice en aquellos días, cuando habla de Pedro, en aquellos días estaban, se sabe que el Señor partió a los 40 días de haber resucitado. Y luego partió al cielo y ellos se quedaron allí en oración hasta el día de Pentecostés, que es el día 50 días después de la resurrección de Cristo. En esos días se levantó Pedro. Entonces eso está entre la sección del Señor y el día de Pentecostés. Ahí el capítulo 1, 15, Hechos. En aquellos días Pedro se levantó de en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 números y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en la que el Espíritu Santo antes habló por boca de David acerca de Judas, que
fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en el ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad. ¡Oh, qué cosa cochina! Y todas las entrañas se le derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: se ha hecho desierta su habitación y no hay a quien habita en ella, y otro tome su oficio. Es necesario que entre estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo desde que el Señor Jesús salía y entraba, comenzando desde el bautismo de Juan el Bautista. Voy a hacer aquí un paréntesis. Cuando dice que era necesario escoger uno de entre los hombres para reemplazar a Judas, toma la importancia. Hoy día, sin ofender, hoy día hay muchos apóstoles, recién hechos apóstoles. ¿Cómo era el apóstol que tenían que reemplazar a Judas? ¿Cómo era? Era necesario que hubiera estado con ellos todo el tiempo desde que Jesús resucitó. No era un neófito que llegó con corbata y tiene la apariencia de doctor Pase acá al púlpito. Venga, nos reemplaza porque usted está bien presentado, está bien elegante. Era necesario que conociera el proceso desde el principio del ministerio del Señor hasta el día que el Señor fue levantado al cielo. Era necesario escoger uno de ellos. Y orando dijo: Señor, tú conoces los corazones, porque escogieron a dos. ¿A quiénes? A José y a Matías. A ver, sabes que era su nombre, José. Y echaron suerte sobre ellos, y la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Matías. ¿Dónde está Matías? ¿Qué pasó con Matías? No se sabe, ¿verdad? Hay dos nombres que no se sabe. Yo les dije en el otro, algunos ya escucharon, si alguien estaba en el otro culto. Dos de los principales nombres de que estaban aquí en estos Hechos Apóstoles. Hasta ahí llegó. Desde la oración unánimes, no se supo más de Matías. ¿Quién era la otra? Que tampoco se supo más. Pues María, la madre de Jesús. ¿Dónde la encuentran después? Aunque yo sé dónde está, sabio, ¿no? Imaginación, ¿qué le dijo Jesús cuando estaba en la cruz? A Juan: he aquí tu madre. ¿Y a María? Entonces creemos que está en la casa de él. Amén. Para no dejarlos con duda. El resto de Matías no le doy razón porque no fuimos amigos. Realmente la importancia que me gusta mucho este texto, porque es algo que habla de la unidad del Espíritu Santo, porque yo vuelvo a decirles, hermanos, si nosotros no tenemos unidad del Espíritu Santo, y yo les hablaba esta mañana cómo Dios me ha puesto no digo que el Señor se paró al pie mío, porque como muchos dicen y me habló, sino he sentido orar por todas las iglesias. Conozco una iglesia, la más pequeña que conozco, tiene 20 miembros. El pastor es mi amigo, es un hombre de Dios, yo no lo he visto en ninguna tacha. Y me he puesto a orar por todas las iglesias pequeñas, y pienso que hay iglesias que solamente es una familia creyentes, pero que no tienen pastor, pero han creído en Jesucristo, no tienen pastor terrenal. Y entonces Dios me ha puesto a orar por todas las iglesias. Desde 20 o de 10 hasta las que tienen 30,000. Todas las personas somos hijos de Dios. Todos los redimidos por Cristo. Dígale a su compañero:
todos los redimidos por Cristo son hijos de Dios. No importa la denominación que sea, porque ya me di cuenta que no hay denominación en el cielo. En el cielo hay un pastor y un rebaño de todas las iglesias. Dios me habló, digo que me habló. Ay, que estaban todos reunidos con la madre de Jesús y las hermanas. Los hermanos de él y claro, María, y pensamos que María Magdalena estaba ahí, la esposa de Cleofas y todos, María Salomé, eran las mujeres que han seguido a Jesús desde el principio, de que el Señor se manifestó en aquellas regiones. Dijo alguien, si el Espíritu Santo, ya para terminar, si el Espíritu Santo es el don divino que apodera y guía a la iglesia, la actitud humana corresponde hacia Dios, es la oración, la actitud de nosotros que corresponde hacia Dios es la oración. La iglesia que ora es la iglesia que tiene el Espíritu Santo. ¿Sí? La iglesia que ora es la iglesia que está esperando. A menudo cuando recibimos al salir a la misión, es obvio que tenemos ciertos cabos sueltos. Hay que atarlos. Y antes de darnos por servido, como dicen, hay que mirar los cabos sueltos que hay porque unos cabos sueltos, decía esta mañana, ¿usted se ha dado cuenta cuando en un contador de luz o en la caja de luz hay un cable suelto? ¿Qué dicen? Peligro. Peligro. ¿Se ha dado cuenta cuando cae un cable de la red de que pasa por ahí, que sea un cable, hay un cable suelto en tal parte, sale por teléfono? Cuidado, allá hay un cable suelto, tengan mucho cuidado porque es peligroso. Así es la iglesia cuando está llena de cabos sueltos. ¿Cuáles son los cabos sueltos? Las personas que no están de acuerdo con las predicaciones, con el manejo en la iglesia, ¿cómo se dice? Con la doctrina, con el reglamento, que nosotros aquí procuramos tener reglamentos según la Biblia. Pero hay personas que dicen, no, allí en la iglesia que este no es así, allí no es así. Entonces son cabos sueltos. Y esos cabos sueltos hay que atarlos para poder recibir verdaderamente el don del Espíritu Santo y llevar el nombre de Jesucristo a las personas que no han conocido. Un cabo suelto, muchos dicen, yo no voy a la iglesia, pero estoy muy bien con el Señor. ¿Cree que eso es cierto? No le digo mentirosos, pero en mi corazón sí que he pecado. Porque hay una persona que dice que está bien con Dios y va de vez en cuando a la iglesia, o no va, y está bien. Los discípulos eligieron a 2 hombres porque notaron que en el grupo de los 12 faltaba uno. Y estaba incompleto el equipo para ir a salir a la misión. Ellos estaban acostumbrados a los 12. Y ya había un vacío cuando ellos eligieron a los 2 hombres, los nombraron y echaron suerte sobre ellos. Ellos fueron nombrados para conocer la voluntad de Dios. Y la suerte cayó sobre Matías, ya lo dijimos. Ahora quiero decir, nunca más en el Nuevo Testamento vemos a los discípulos o a la iglesia discernir la voluntad de Dios a través de suertes. Nunca. Echar suertes era una forma de discernir la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento se hizo de alguna manera, por ciertas situaciones, era una manera de discernir realmente la voluntad de Dios. Pero ahora nosotros, cuando eso realmente era porque no había todavía, se va a manifestar el Espíritu Santo, o en otras palabras, no ha llegado el día de Pentecostés. La iglesia ahora, el pueblo de Dios,
Dependemos de la orientación del Espíritu Santo. Usted no quiere decir que no tengo pastor, porque a veces yo no necesito pastor porque el Espíritu Santo me guía. También el diablo dice eso. La iglesia hay que aceptar como está establecido. Pero nosotros debemos depender desde el pastor y enseñar a la comunidad, a todos los hermanos, que dependan de la orientación divina del Espíritu Santo. Es necesario. Y así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto. No se deje llevar de doctrinas, como dicen, de cabo suelto, porque el cabo suelto lo puede llevar a mala parte. Y hoy la iglesia, tenemos la oportunidad de ir a obediencia a Dios, en obediencia a la palabra y la guianza del Espíritu Santo, como estaba diciendo. Es necesario que nosotros, para compartir la palabra sin la guianza del Espíritu Santo, no es bueno. Hay veces que hacemos cosas. Usted nota que cuando los apóstoles se vieron entre ellos, a Pablo y Bernabé, a cierto lugar, iban con ganas de predicar, iban todos felices. Y dice la Biblia, el Espíritu Santo no se lo permitió. Y se fueron a otro lado a predicar. Y dice la Biblia, el Espíritu Santo tampoco lo permitió. Pero Pablo estaba en cierto lugar. Un hombre macedonio, un varón, salió al encuentro, venga, nos ayuda. Entonces dijo Pablo, ahora sí. Ahora sí. ¿Sí o no? Ahora sí. Es la importancia realmente. Damos la gloria a Dios por todo. ¿Cómo le habla a mis hermanos este pasaje? ¿Cómo le habla? ¿Cómo le habla el pasaje? ¿Tiene algunos cabos sueltos por ahí? Antes de salir a la misión, ate los cabos sueltos, identifíquelos. No deje cabos sueltos y tapados como en parte lo hacen. Los tapan por ahí con papeles para que no se vean. Tapan los cables peligrosos. Me pasé un poquito, pero es que hoy es domingo, ¿no? Hermanos, no sé si me hayan entendido, pero si no me entendieron, lean la Biblia. Si no me entendieron a mí, lean la Biblia y dígale al Espíritu Santo que le enseñe. Porque algunos han dicho de mí que no me entienden lo que yo predico. Entonces me preocupa mucho porque yo digo, no vuelvo a predicar. Pero entonces no sé por qué tengo que volverlo a hacer. Vamos a orar. Señor de la gloria, damos gracias por lo que nos enseña tu palabra. Señor, no queremos cabo suelto entre nosotros. Yo quisiera saber si alguien le habló el Señor, póngase de pie. Si alguien le habló la palabra de Dios, póngase de pie. Y si alguno quiere pasar adelante también, pase. Una de las cosas que uno demuestra la humildad ante el Señor es, así lo hice, que yo era orgulloso y borracho y sinvergüenza, pero el día que acepté a Cristo me tocó humillarme. Dijo una vez un hombre que era un pistolero, había sido paramilitar, y el Espíritu Santo lo tocó y dijo, nunca me vio humillado, solo Dios me hizo humillar. Entonces los invito a seguir adelante. Si hay peticiones por alguna petición que sea, por trabajo, por enfermedades, por conflictos en la familia, sigan. Sigan si no se les hace más tarde. Lo que veo es que todo está muy bien. Estamos contentos con una iglesia bien preparada. Que eso es muy importante.
Se cumple la palabra cuando le dice Dios a Moisés, dé el paso. Cuando le dijo Josué a los sacerdotes, dé el paso. Alguien da el paso para que otros sigan. Señor de la gloria. Si hay enfermos, pasen adelante. Si hay peticiones. Dios quiere hacer muchas cosas entre nosotros. El Espíritu Santo quiere ver la actitud, una actitud de confianza entre nosotros. ¿Cuántos cabos sueltos hay en tu vida? Un cabo suelto, algo que le impide dar el paso a servirle al Señor. Algo que le pide orar. Algo que le impide subir al monte de Jehová. Algo que le impide subir a la presencia de Dios. Bendito sea tu nombre, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Señor, te alabamos. En este momento, Señor, pedimos, oh Dios, por esta iglesia para que aprenda a andar y compartir de Jesús. Señor, para que quite, Señor, el temor, para que quite, Señor, la desconfianza o el sentirse incapaz. En el nombre de Jesús. Ruego, Señor, por estos hermanos que con humildad pasan adelante, por la sanidad. Responda, Señor, a su petición. Ruego por Nicolás, tú conoces, Señor, cuántas veces he clamado a ti por él. Quiero verlo caminar, Señor, quiero verlo andar. Obra, Señor, sea a través de los médicos, a través de alguna medicina, pero póngalo a caminar. Señor, dale fuerza a tus padres y confianza en ti para ver un día la obra en él. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Santo, santo, santo Jehová. En el nombre de Jesús. Sigan orando allá. Si quiere, levante sus manos al Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret hay poder en la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús. Señor, obra. Manifiesta tu gloria. Manifiesta tu gloria. Santifica esta congregación. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús pedimos sabiduría, entendimiento. A ti sea la honra y la gloria.